Con ustedes, Colectivo Emociones presenta Elaboraciones, un espacio de encuentros, cuestionamientos y expresión con Diana Treviño y Alan Arteaga. Iniciamos. Dormir es la vía de transporte a otro mundo, el mundo de los sueños, eso suele decirse. Es que, ¿acaso hay un mundo aparte del que conocemos cuando estamos despiertos? Está lleno de fantasías, de memoria, de elementos que nos parecen sin sentido y a la misma vez tan familiares y reconocibles. Por las noches nos encontramos inmersos en este mundo, escapando de la realidad que vigilamos durante el día. Soñar puede producir terror cuando de pesadilla se trata, o la más grande satisfacción cuando algún deseo se cumple en nuestros sueños. Los sueños resultan siempre un enigma. ¿Qué significan los sueños? La respuesta no aparece clara. Se alcanza a relacionar algo si lo encontramos cercano o llega a confundirse con la realidad misma. En ocasiones se necesita relatar a otra persona nuestros sueños para dar luz a lo oculto dentro de ellos. Alguien que nos diga qué representa soñarnos al vuelo muy alto entre las nubes o nadar entre aguas tan cristalinas, soñar con una realidad distinta. Qué extraño es el mundo de los sueños. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches a todos aquellos que nos escuchan y que están al pendiente de su podcast Elaboraciones. Como en las entregas pasadas, me encuentro aquí su servidor Alan Arteaga y mi compañera Diana Treviño. Diana, ¿cómo estás, Diana? De nueva cuenta, muy contenta de estar aquí grabando otro podcast que también nos traerá por mundos muy interesantes esta vez. Así es. En esta ocasión, en esta entrega, hemos decidido traer un tema bastante interesante. Un tema del cual todos tenemos conocimiento y con el cual nos hemos relacionado, me parece que durante toda nuestra vida. Algo que en ciertos momentos ha sido digno de contar, digno de escribir, y es nada más y nada menos que los sueños, la vida onírica. Y bueno, para empezar a abordar este tema, como en el podcast de La Locura, se nos ocurrió hacer una pequeña pregunta a algunas de las personas que gustan de escuchar de este podcast. Y pues bueno, tuvieron el tino y la buena onda, la voluntad de respondérnosla. Y nos gustó mucho y nos dimos cuenta que tiene como en común, tiene como ciertos aspectos en común, a pesar de ser personas que no tienen tanto contacto. La pregunta fue, ¿cómo le explicarías a un niño por primera vez lo que es un sueño? Entonces, ¿cómo te fue a ti, Diana? A ver, cuéntanos. Bueno, yo tuve dos opiniones. Una de ellas, Paulina, nos dijo: yo le diría que son como películas en nuestra cabecita, así como en la película de Inmensamente Feliz. Y otra opinión, Jenny nos dice: pues sería como preguntarle al niño dónde lo escuchó o en dónde lo vio, porque a lo mejor vio en una caricatura de que alguien se fue a dormir y si me dice que fue un amiguito que tuvo un sueño, pues lo mejor sería como preguntarle si cuando él se duerme recuerda haber tenido unas imágenes o ver algunas imágenes mientras duerme, ya dependiendo de si su respuesta es positiva o negativa. Pero pues explicarle de la manera más básica que nosotros tenemos un cerebro que está dentro de nuestra cabeza y ese cerebro sigue despierto por las noches. Él da la orden de que descansemos y durmamos, pero él sigue despierto y gracias a él es que todavía podemos respirar mientras descansamos. Pero también nuestro cerebro nos manda imágenes que nos gustan o nos manda imágenes de lugares que nos recuerdan donde estuvimos, a lo mejor el día de hoy o el día de ayer, ya dependiendo si el niño nos dice
De la respuesta del niño, si nos dice que sí, soñó tal vez con un dinosaurio, porque me gustan los dinosaurios. Básicamente sería eso. No metería la cuestión de los miedos a menos que él lo sacara a colación. Si por ejemplo dice, yo tuve un sueño feo que me dio mucho miedo, le explicaría que el cerebro también puede generar imágenes que no nos gustan, pero que también en la vida podemos encontrarnos con cosas que nos gustan y que no nos gustan, para no meterles miedo. Ok, perfecto. Yo aquí tengo 3 respuestas y bueno, Alejandra nos comenta: yo le diría que los sueños son como las películas, una historia de risa, de amor, de miedo, etc. Y que no es la vida real, que cuando despierta, desaparece. Beto nos comenta que es como en el cine, donde ahí se presenta como en una película, lo que te pasó en el día, tus alegrías, tus deseos, etc., explicándole que no es real. Y bueno, nuestra última respuesta es de Araceli, y ella nos comenta que explicaría lo siguiente: nuestra mente es parecida a una cámara fotográfica. Cuando algo te gusta o te llama la atención, clic, una foto. Como el día de tu cumple, cuando tu mamá te dio un abrazo muy feliz, pues clic. Tu mente toma una foto de cómo estaba todo ese día, que el pastel, la música, hasta la emoción que sentiste. Luego puede pasar tiempo y un día algo te hace acordarte de ese momento. Cuando te vas a dormir y dejas de poner atención a todas las cosas que pasan en el día, pues tu mente se pone a trabajar y ahora hace películas. Unas muy parecidas a como ocurrió en aquella foto, otras como rompecabezas. Junta esto de una foto, esto de otra, y así hasta crear una película nueva. Y cuando nos despertamos, nos acordamos de partes de la peli que vimos en primera fila y que sin darnos cuenta ayudamos a filmar. Esa fue la respuesta de Araceli. A mí me resultan muy interesantes y, como les decía antes de comenzar a leerles las respuestas, que agradecemos muchísimo hayan tenido el tiempo para mandárnoslas, a mí me resulta muy llamativo que en varias de ellas se menciona la película como un elemento que facilita explicarle a un pequeño cómo es el sueño. Esta es una duda que a mí me surgió de repente un día, porque uno no recuerda cuando empieza a soñar. Uno no sabe cuál es el momento exacto cuando sueña, y a mí me resulta curioso cómo sabemos diferenciarlo entre la realidad o, digámoslo así, el mundo onírico. Me surgió esa duda sobre cómo es que nos enteramos nosotros que lo que soñamos no son recuerdos como tal, como cosas, digámoslo así, muy objetivas que vivimos, y sabemos diferenciarlos, porque parecería ser algo innato, pero no lo es. ¿Tú qué opinas, Diana? Bueno, de las opiniones que nos dejaron aquí nuestros compañeros y escuchas, a mí me llamó la atención de que en ningún momento, y casi es una obviedad, el hecho de que haya imágenes, ya sea así como una película, así a lo mejor que el cerebro las reproduzca, y también lo que se menciona un poco es esto como de los recuerdos. Araceli nos decía que le tomabas como una foto a un suceso, ¿no? Y que posiblemente ese suceso se juntaba con otros en el sueño. Y a la vez también que el cerebro mismo, como su función, hace que esto suceda mientras dormimos, mientras no somos conscientes de la vida, ¿no? Cuando estamos despiertos. Que el cuerpo descansa y que el cerebro, además de generar estas imágenes, pues también se encarga como de regular el cuerpo, ¿no? En su descanso, en el dormir y en el generar estos sueños. Una pregunta que yo creo que no nos hemos podido responder es ¿por qué soñamos? O el porqué de esa generación de imágenes, de esos recuerdos, de todo eso que se mezcla a veces que no entendemos en los mismos sueños. O de a lo mejor, si hay como a la vez
posibles mensajes, ¿no? Dentro de los sueños, que a veces al despertar nos quedamos con la pregunta de ¿por qué soñé esto? ¿Por qué en mi sueño alguien me dijo una cierta cosa? ¿Por qué en mi sueño vi ciertos números? Bueno, son como una serie de incógnitas, y los sueños siempre nos han representado eso de lo extraño. No sé tú qué opinas también respecto de lo que ya nos han dicho nuestros opinantes. Sí, pues nada, me resulta, te digo, curioso y llamativo porque ¿cómo, por ejemplo, le explicas eso a alguien, ¿no? Por primera vez. Y sí, resulta algo extraño. Uno, digámoslo así, en determinada edad o en determinada etapa de su vida, tiene más o menos claro lo que es un sueño. De alguna u otra manera, quiero pensar que la gran mayoría de nosotros ha soñado alguna vez. Quizás no siempre recordamos lo que soñamos, pero tenemos una relación estrecha con el soñar, con tener esas imágenes en la mente que nos causan a veces cosas placenteras y muchas veces terror, y literalmente se sigue sintiendo en el cuerpo. Entonces es un tema fascinante y es un tema que ha preocupado y ha ocupado a la humanidad pues gran parte del tiempo desde su existencia. Quiero pensar porque justamente es algo que siempre ha estado presente, el soñar. No es una característica de nosotros, de nuestra época, sino es una característica, digámoslo así, de la especie humana. Y de los animales no lo sé, porque bueno, la especie humana es aquella que puede tener como la habilidad narrativa de poder contar un sueño, de poder como platicarlo y de poder darle alguna especie de sentido. Entonces, como que siempre ha estado bastante presente. Estaba leyendo justamente esta cuestión del sueño a lo largo de la historia de la humanidad. Y fíjate que encontré que los sueños eran vistos como la vía en que los dioses se podían como comunicar con los mortales. A veces revelaban sí revelaban ciertos designios o algunas verdades ocultas para para el soñante. Esto me hace pensar en una película que se llama Las manos del diablo, en español. Y bueno, es un papá y tiene 2 hijos, pero una noche se levanta como muy alterado porque tuvo un sueño, que un ángel vino a visitarlo y le dijo que él y sus hijos eran los elegidos para algo. Entonces él se levantó todo alterado y fue con sus hijos a despertarlos ya en la madrugada y les empezó a contar su sueño, y uno de sus hijos se quedó así como de ¿qué? ¿Cómo? Porque, bueno, sacado de onda porque vio que su papá hablaba en serio, pero a la vez es extraño, y entonces es como curioso. Me hizo acordarme a mí de esa película, justamente. Y bueno, en relación a culturas antiguas, también, por ejemplo, se habla de la cultura sumeria, de la egipcia, la griega, la cultura romana, china, hasta la cultura judeocristiana. El sueño se puede percibir como un lenguaje divino, algo que va más allá de lo terrenal. ¿Y cuántas veces no hemos visto que el sueño, justamente en películas, en varias cosas, se trata de transmitir como algo que está más allá de los mortales, o más allá de el lenguaje mortal y común y corriente, sino como un lugar que tiene un lenguaje especial, ¿no? ¿Qué opinas, Diana? Sí, hay mucho de ello. Y es que precisamente por lo misterioso que resulta el soñar, es que a veces se le tiende a querer interpretar aquello, ¿no? Aquello que se sueña, aquello que se recuerda que se sueña. Pero, bueno, ahorita que nos mencionas de las culturas,
tal vez todos coincidan en que viene de algún más allá, como algo divino, como de los dioses. Yo también tengo como cierto rastreo de la cultura egipcia, en ello con sus intérpretes de sueños. Les voy a contar como un poquito de eso porque a mí me pareció muy interesante. Antes de esta época o parte de esta época en la cultura egipcia ya había también pues esta búsqueda, esta manera de poder responderse qué eran los sueños o para qué eran los sueños, porque aunque los tratamos de definir qué es soñar, qué son tales o cuáles sueños son los que tenemos, siempre va a resultar un misterio. Es como algo que sí bien es parte de la especie humana, pero que también resulta algo totalmente desconocido, así como muchas otras cosas, ¿no? Misteriosas de la vida misma que a veces pareciera no tener una respuesta muy, muy cercana. Entonces, bueno, les platico como un poquito. Y es que en la región de Menfis, en Egipto, existían templos en donde se adoraba al dios Serapis, al que hacían cultos y recurrían los fieles o devotos para que se curasen. La curación se hacía también por un medio simbólico, a través de la interpretación de los sueños. Había distintos tipos de sueños, incubatorios, curativos y simbólicos. Estos últimos se usaban para la curación simbólica con ayuda de intérpretes. Había secretarios quienes escribían los sueños simbólicos de los fieles en primera persona y luego pasaban a manos de los intérpretes dentro de los templos. Pero antes de que se instituyeran a los intérpretes en los templos, su labor la hacía como la de un profesionista que tiene su consultorio. Llegaron a encontrar carteles donde se hacía propaganda y esta propaganda decía: interpreto sueños por encargo del dios, sea la suerte favorable, es cretense el que los interpreta. Y se cobraba y se les agradecía por medio de cartas a su vez de quienes ejercían esta labor, y a su vez también se sostenían económicamente realizando otra labor, como vender ropa u otras cosas. Luego esta forma de curación fue adoptada por los griegos, ya que veían cierta utilidad diferente a su modo de curación, más directa, de manera como por decir más médica, a pasar a una forma más simbólica, que se tenía como esta manera de interpretar los sueños simbólicos de las personas como para encontrar cierta vía de curación. Entonces eso a mí me pareció como muy interesante también, que no es, que si bien de algo hay de eso de forma de, pues sí, de una cierta curación o cierta interpretación hacia la vida de uno mismo mediante los sueños, todavía yo lo he escuchado como en algunas partes, e incluso buscando igual en internet, sí me llegué a encontrar, yo puse así, ¿no? Tal cual, intérpretes de sueños o interpretadores de sueños, y me llegan a salir páginas en donde decía, interpretamos tus sueños, ¿no? Solo escríbenos y demás. Era muy curiosa esta forma, bueno, de encontrar esto ahora, actualmente, y darme cuenta de que también esto se hacía hace muchísimos años. O sea, es algo que ha causado todavía mucho interés, y también por querer saber qué es lo que nos dicen los sueños, porque también están dados como cierto lenguaje, ¿no? Aunque no se nos manifiesten en forma de solamente palabras o escritos, sí hay un mensaje o un lenguaje que tal vez podemos encontrar en ellos. Así es, y lo curioso es que, por ejemplo, en lo que mencionas y en lo que estaba comentando sobre ciertas culturas, ven el sueño pero como algo ajeno al soñante, ya sea un mensaje divino, alguna deidad, algún designio, alguna verdad oculta, pero que le es dado por alguien ajeno al soñante. Entonces, por ejemplo, existe ¿cómo decirlo? Ya ves que te preguntaba si era un dios o no. Morfeo. Uh-huh.
esta representación Guardián. que muchas veces se hace del sueño. Y ya ves, o sea, siempre se hace mención a Morfeo cuando se quiere relacionar con el sueño. Con si me atacó Morfeo, que si Morfeo me lleva a no sé dónde, etcétera, etcétera. Y bueno, me mencionabas que él era, ¿qué? Un guardián, dijiste. Del sueño. Un guardián del sueño, pero que es hijo del dios griego Hipnos. Uh-huh. Morfeo pues tiene dos hermanos. Uno que se llama Fobetor, que es la encarnación de las pesadillas, y otro que se llama Fantaso, que es el encargado de las imágenes ficticias y fantásticas. Como ya lo mencioné, estas tres encarnaciones, digámoslo así, o imágenes, son hijos del dios Hipnos. Uh-huh. El dios Hipnos tiene un hermano gemelo que es Tánatos, que es la muerte. Y aquí es algo muy curioso porque se relaciona o tiene una estrecha relación el sueño con la muerte. El dios del sueño es hermano del dios de la muerte. Entonces hay como una especie de asociación entre el sueño y la muerte. Y pienso que no es nada descabellado porque una manera de fallecer o de morir es quedándote dormido, o sea, no despertando nunca más del sueño. Es, pienso yo, una muerte pues que también ha acompañado a la humanidad durante tantísimo tiempo. Entonces se vuelve un poco clara esta relación entre el sueño y la muerte. A final de cuentas, el sueño no es una pequeña muerte, ¿no? Y lo digo así porque pues te olvidas tú de las funciones que haces en la vigilia o en el día y estás como a merced simplemente como de otras cosas que no están en tu poder. Y digamos que existe y ha existido ese miedo de quedar justamente atrapado en el mundo de los sueños. Siguiendo con esta línea, hay deidades a las cuales las personas y la humanidad se ha entregado para que las protejan en el mundo de los sueños. Por ejemplo, en las tradiciones judeocristianas es muy común que a los niños se les encomienden a los ángeles para que los cuiden, para que los protejan en el mundo de los sueños o en la noche. Por ejemplo, con los mexicas está Yohualtecuhtli, que también es una deidad que protegía a los niños en los sueños. Con los egipcios está una deidad que se llama Bes, que es el protector de la casa. Me metí un poquito a buscar a este personaje y es curioso porque es como un personaje feo. Y este personaje se encarga de hacer como de guardián en general de la casa, de varias cuestiones, pero se pensaba que su fealdad era la que iba a ahuyentar malos espíritus. Entonces se encontraba como algunas esculturas y pues es así como un ser pues feo, estéticamente feo, como un enano gordito y con una cara así muy fea. Entonces si lo quieren buscar pues se llama Bes. Y en Asia o en Japón existe algo llamado Baku, que es el devorador de las pesadillas. Y esto también está muy interesante. Me metí a buscar para saber quién era Baku. Y bueno, encontré ahí una página que me agradó mucho. No les tengo el nombre ahorita. Pero bueno, hacía mención de que a veces cuando alguien despertaba de tener una pesadilla, lo que hacía era llamar a Baku y decir: Baku, llévate mis pesadillas. Y lo repetía hasta que posiblemente Baku se hiciera presente y se llevara las pesadillas, los malos sueños. Pero esto tiene una contraparte, que es que quizás esta deidad, Baku, no quede satisfecho con tus malos sueños y se lleve también tus buenos sueños, tus esperanzas, tus sueños a futuro, los anhelos, y te deje completamente vacío. Entonces es como un arma de doble filo. Y esta deidad la describen como una quimera que tiene
trompa de elefante y cuerpo de tapir y garras de no me acuerdo qué. Y es una deidad bastante curiosa. Se mencionaba que en Japón actual ya no existen, por ejemplo, pues muchas monstruos o leyendas o seres mitológicos tan presentes, pero que el Baku ha sido uno de los que ha continuado en la cultura japonesa, que a veces se hacen almohadas con la figura del Baku, o a veces se le representa en dibujos animados, pero ya no tanto como una quimera, sino como un tapir, un animal más, digámoslo así, más terrenalmente posible. Pero me pareció como bastante curioso, Diana. Sí, yo me acordé ahorita que decías que era como algo o alguien que podía ahuyentar a los sueños malos y proteger de cierta manera a esa cuestión. Me acordé de los atrapasueños, que también tiene su connotación en ese sentido de cierta protección, de albergar el sueño, y que también tiene cada uno de sus elementos que lo componen, pues tiene su significado y su razón o función de ser. No recuerdo exactamente como para qué eran los elementos, pero pues los recordamos y bien sabemos, todos sabemos cómo es un atrapasueños, ¿no? Contiene cierto tejido dentro de un aro, ciertas cuentas en ese tejido, las plumas y bueno, entre otros elementos que tal vez pudiesen agregársele, ¿no? Dependiendo de la función que se le quiera dar. No sé si tú sepas, yo no recuerdo ahorita como de qué cultura es esta. No, pues pero o sea, no tengo el dato y no lo sé, pero sé que se le relaciona muchísimo, por ejemplo, con las culturas nativas de América, más del norte, por ejemplo. Todos estos de los pieles rojas y estas culturas que estuvieron como más al norte, como que se le relaciona mucho con ellos. Quizás no sé si se le pueda también como adjuntar a la chamanería, porque no lo sé, no sé si en esas culturas existía un chamán o un brujo o cómo se le llamaba a la persona que, digámoslo así, intervenía al mundo espiritual. Pero yo he visto que sí se le relaciona mucho con esas culturas. Sí, pues es otra parte, ¿no? Que también convenga conocer un poquito más en relación a este tema, porque pues tiene como sus... Tal vez todas las culturas tengan un punto en común en cuanto a los sueños, como suele suceder con otras cuestiones, pero también tienen sus particularidades y en ese sentido, una cosmovisión distinta a la otra ayuda también como para sí tener una variedad y tener como cierta visión más grande o más general de un tema, porque bien dijiste, es algo presente, es algo que de lo que no podemos prescindir, o sea, como seres humanos soñamos y es interesante pues como conocer todas estas variaciones. Sí, fíjate que ahorita que mencionabas lo del atrapasueños, se me vino a la mente un meme. Te lo voy a platicar y se los voy a platicar a los que nos escuchan. Y hagan de cuenta que pues el meme es una caricatura y en un recuadro está un chavo, ¿no? Que aquí queriendo tocar la guitarra, ¿no? Y su cuarto así como lleno de pósters de bandas de rock y todo. Y él así como bien concentrado con su guitarra. Y entonces le regalan un atrapasueños y al siguiente recuadro está la guitarra en la basura, su cuarto recogido, sin pósters y él haciendo la tarea. O sea, el atrapasueños hizo su trabajo. Pero quizás fue como la parte del Baku, ¿no? Donde no solo se lleva tus malos sueños, sino también tus anhelos. Entonces hay que tener cuidado ahí porque quizás cuando queramos que nuestros malos sueños desaparezcan, también se vayan los buenos. Entonces, hablando de los malos sueños, existen también las pesadillas como algo pues muy muy relacionado al sueño. Digo, ¿quién no ha tenido pesadillas? Obviamente las pesadillas pues también estaban relacionadas y digo estaban, pero la verdad es que actualmente también se pueden relacionar con cuestiones metafísicas o místicas. La verdad es que no es raro
que al sueño y a las pesadillas aún existan ciertos círculos o ciertos grupos que les ofrezcan como un significado místico. Y bueno, por ejemplo, entre los romanos y entre la Edad Media, estos seres que causaban las pesadillas se les llamaba incubos o sucubos. Los incubos es como la parte masculina de estos seres, y lo que hacía era que como que se subían al pecho de su víctima para manipular los sueños e inmovilizarla. Obviamente generalmente las víctimas eran mujeres para los incubos, y también se servían de ellas para mantener relaciones sexuales y absorber energía vital. La contraparte femenina se les llama sucubos. Yo los he escuchado más actualmente como estas deidades, ¿no?, que se te presentan en los sueños y tienen relaciones contigo y tal. Pero al igual, pues tienen esta contraparte que realmente lo que hacen es como despojarte de energía vital, ¿no? Entonces es como bastante interesante. Y esto que nos cuentas tiene relación con cuando se dice que se te subió el muerto. Pues yo creo que sí. Me acuerdo que en la universidad, justamente acabando de entrar a la universidad, con un equipo hicimos un trabajo sobre las pesadillas. Y se hablaba sobre, buscamos, ¿no?, y nos documentamos en cómo se veían las pesadillas o de qué se trataba las pesadillas en épocas antiguas. Y se hablaba de estas deidades que se subían a tu pecho y que justamente causaban cierta opresión en tu pecho, como una especie de angustia. O sea, lo que se siente como esta falta de respirar y demás. Entonces, pues sí, es como toda esa cuestión. Y justamente iba a mencionar que hay una criatura también en las tradiciones germánicas que es llamado Alp. Y este es un elfo nocturno que se posicionaba en tu pecho. O sea, como que te apretaba en la noche. Entonces me resulta a mí como curiosa. Y pues esta, digámoslo así, esta sensación de no poderte mover o esta sensación de opresión en el pecho, de las pesadillas, o sea, está relacionado con lo que tú mencionas de la parálisis del sueño, que muchas veces es como lo mencionábamos, ¿no? El sueño no está muy alejado también de tener o provocar sensaciones corporales. Y la clásica, ¿no?, de se me subió el muerto, que estás como entre dormido o despierto, y pues como que te quieres mover y no puedes. Y es que también hay ciertas sensaciones en los sueños, o sea, que llegan a dar espasmos, ¿no?, corporales, ciertas reacciones que pueden ver quienes nos vean dormir, pero nosotros tal vez no. Y por ejemplo, despertar con una carcajada o despertarte llorando o hablar dormido, ¿no? Que también es como una de las más usuales, que es que tú hablas dormido y pues el que duerme cuando despierta pues no se acuerde. ¿Qué decir del sonambulismo? O sea, es como sí entrar en ese estado del sueño, del descanso, del dormir, pero también no estar totalmente desvinculado de la realidad. Muchas veces estás dormido y a lo mejor está la televisión prendida o el radio, etcétera, y estás soñando lo que están narrando, lo que estás escuchando. Y es muy curioso, ¿no? Porque a pesar de no tener cierta conciencia o no tener conciencia como cuando estamos despiertos, estando dormidos también podemos ser receptores de muchas otras cosas que suceden a nuestro alrededor. Y no se me hace pues tampoco nada alejado que tal vez ahorita lo que nos mencionas de seres o sí, seres que se nos subían o que se suben al pecho de uno y puede uno sentir esa opresión que realmente aunque no se vea, ¿no? También podemos como sentir aquello de lo que se describe, ¿no? De lo que nos cuentas, que
así como lo describen, cierta opresión, cierta inmovilidad, algo que aunque ya hayas medio despertado, quieres moverte y no puedes, tal vez porque un ser esté pues encima tuyo, ¿no? De oprimiéndote el pecho. Y yo también les quiero mencionar otra parte interesante que encontré, y es que el sueño a veces, el sueño como dormir, porque también esta es una como diferenciación o acepción que se hace en cuanto a la palabra en español, que dormir y soñar podría tener como esa diferencia, ¿no? Pero a veces decimos, ya me dio sueño, es referencia a que ya quiero descansar. Y también podemos decir en el sueño, o sea, como referencia a que yo soñé o tuve una ensoñación. Eso es algo curioso como dentro de nuestro idioma español, porque no hay mucha diferencia entre esas dos palabras o esas dos verbos. Y a diferencia también de la que hay en otros idiomas, en el inglés sí hay esta cierta diferencia con sleep, dormir, y dream, soñar. Y bueno, esto como un pequeño dato curioso, ¿no? Y también yo buscando pues encontré como aquellas sustancias o flores o plantas que inducen al sueño. Podemos pensar que el sueño se induce por sí solo, ¿no? Que podemos decir, estamos cansados, tengo mucho sueño, y es una forma más, digamos, natural en el dormir, ¿no? O sea, estar cansados, tener sueño e irse a descansar. Pero también en la antigüedad pues se usaban ciertas flores para inducir el sueño, y muchos de nosotros pues también conocemos esas flores ahora que se usan mucho los tés. Yo conozco la valeriana. Exactamente, por ejemplo, una de ellas. Y pues entre otras, por ejemplo, un té de 7 flores, ¿no? O sea, 7 azares, como les conozcan. Sí, o el de 12 flores, ¿no? Ah, sí, bueno, un añadido doble. Uh-huh. Entonces, bueno, esta familiaridad que tenemos como con las plantas que ayudan a inducir el sueño, también en la antigüedad pues se usaban, y yo les quiero como mencionar algunas de las que más son mencionadas y como su pequeño efecto, ¿no? A ver, échala. Por ejemplo, la adormidera es una producción del opio. Y la dedalera dice remedio para el corazón, y también, bueno, remedio para el corazón tal vez podemos pensar que es como... ¿Pero para el corazón roto? Quiero suponer que sí. ¿O para el cardíaco? Tal vez lo podemos dejar como una muy buena pregunta, porque yo la información pues la encontré así de un artículo. El artículo se llama Hipnos y Tánatos, el arte, el sueño y los límites de la conciencia. Entonces, pero también decía que esta dedalera también en grandes cantidades podía ser un poderoso veneno. La aguileña es símbolo de la tristeza o de la locura. El lirio está relacionado con la pureza, pero también con instintos y el subconsciente. Entonces, bueno, antes de la opinión, también se utilizaban pues el opio, las amapolas, el láudano, el hachís y el vino. Bueno, esto como las sustancias que podemos encontrar ya siendo alcoholes o licores y demás, ya como sustancias, ¿no? Y también la utilización de este tipo de flores o plantas para inducir al sueño. E incluso tienen mucha relación ahorita con lo que nos mencionabas acerca de Morfeo y de Hipnos, y que era el hermano de Tánatos. Hay muchas pinturas dentro del arte que introducen estos elementos, por ejemplo, sobre de una mesa o al lado de la persona que duerme, están pintadas estas flores. Incluso en el mito mismo griego, se supone que Hipnos está en una cueva, rodeado descansando, ¿no? Está en su sueño, él jamás
debería de despertar. Está en su lecho rodeado de todas estas flores, las amapolas y demás, y Morfeo es quien se encarga de cuidar el sueño de Hipnos. Entonces esa relación como del sueño y del guardián del sueño, y tener todos estos elementos alrededor para cuidar de ese descanso, de ese sueño, de ese dormir, para poder enviar en los sueños ciertos mensajes, o sea, como si fuera una labor, ¿no? De estas deidades y guardianes que se ayudaban de estas plantas llamadas adormideras, pues para poder como estar en los ensueños y en el sueño. ¿A ti qué te parece, Alan? Me parece interesante y me quedo pensando, ¿no? Como... pues en lo que te decía, que siempre hacen mención como de Morfeo, pero pues yo no sabía que se tenía la referencia de este tipo como de plantas en representaciones pictóricas o en menciones desde la misma mitología. O sea, como pues ya sabiendo un conocimiento milenario, ¿no? Sus, ¿cómo se puede decir? Los usos de ese tipo de plantas. Me resulta a mí bastante interesante. Sí, y fíjate que ya que les venía mencionando esta como simbolismo que tenían las flores, pues también ha sido introducida esta manera de ver como los sueños en una forma de expresión del arte también, solo por mencionarles algunos artistas. Bueno, en su caso es el primero escritor, es Charles Baudelaire, con su texto de Las Flores del Mal. Ahí se supone que él retoma todas estas simbología de los sueños, no como tal sus sueños, sino como esta parte simbólica de los sueños para crear esta poesía. Entonces de ahí se desprende una corriente que le llaman movimiento simbolista, en el que ya se empieza como a tomar esta parte no directa tal vez de tomar, no directa de tomar la realidad para expresarla en una obra de arte, sino tomar aquello simbólico de esa realidad, algo que tal vez pudiese decirse que no se ve, ¿no? Como una sensibilidad aparte de la que se toma para poder expresar en el arte eso aquello de lo simbólico de la vida real, por ejemplo. Y me parece a mí muy interesante, y por eso también les mencionaba esta parte de las pinturas en el que se toma tal vez, a lo mejor si a simple vista vemos las flores, pues son unas flores, pero a lo mejor no sabemos que son amapolas, o a lo mejor no sabemos que son tal o cual. Y esa es la parte como simbólica o de otro lenguaje que nos puede también dar a interpretar, no solo a partir de los sueños, sino a partir de producciones artísticas también, pues esta simbología o esta parte de los sueños. Muy bien, qué interesante resulta toda esta cuestión de los sueños y también su relación con el arte, como teniendo una influencia pues que traspasa esa barrera del sueño y llega justamente a la vida, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? La vida real, y se convierte en una producción ya sea artística, teórica, médica, y es justamente de lo que les quería como empezar a platicar, de el sueño, pero ahora en su relación directa con el cuerpo como un organismo vivo, biológico, fisiológico, que necesita del sueño como una herramienta para poder continuar en buenas condiciones o vivo. Inclusive el sueño o la privación del sueño se ha llegado a tener registro de que puede realmente ser algo mortal, y quizás no precisamente por el sueño como tal, pero sí por todo aquello lo que implica dejar de dormir. Fíjate que, bueno, como lo mencionaban las opiniones, algunas de las opiniones, obviamente en el cerebro como que se
juegan todo este tipo de dinámicas que también tienen como repercusión el sueño, o que el sueño tiene también repercusión en toda esta actividad cerebral. Algo curioso es que la actividad cerebral, al parecer, no descansa cuando uno está dormido. Esta actividad sigue activa, tan activa como cuando uno está despierto. Eso a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención, y se le ha llamado como un estado de conciencia dinámico, toda esta cuestión del sueño. El sueño sirve también y funciona para mantener una especie de equilibrio en el organismo. Mientras dormimos, digámoslo así, en nuestro cuerpo pueden empezar a realizarse ciertas reparaciones, ya sea que tengan que ver con nuestro tejido muscular, heridas. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, se sienten mal, se van a dormir y al despertar la mejoría es notoria? Es como que algo cambió. El cuerpo sigue funcionando y sigue trabajando, y en el sueño posibilita que este tipo de, digámoslo así, reparaciones se lleven a cabo de una manera más óptima. Descansando, obviamente, concentrando la energía y la atención en, pues digámoslo así, descansar o reparar algo que en el mismo organismo no esté funcionando adecuadamente, o quizás le falte. Y es justamente el mismo organismo busca como este equilibrio, ¿no? Como equilibrarse de alguna u otra manera. Es por eso que muchas veces no dormimos bien, nos faltó sueño y decimos, ¿no? Es que tengo sueño acumulado. Uh-huh. O sea, como que definitivamente para el organismo algo falta, algo nos pide, ¿no? Y es real. A final de cuentas, no dejamos de ser también entes biológicos o entes dentro de este recipiente orgánico que pues tiene funciones fisiológicas necesarias. Entonces, dentro del sueño se habla como de una etapa, que es la etapa REM, o en español es MOR, lo de movimientos oculares rápidos, que aquí es un momento, digámoslo así, como crucial. Y bueno, se habla de que en el sueño no REM o no MOR, este sueño tendría una función relacionada con la reparación de tejidos corporales y recuperación de energía, mientras que en el sueño REM o MOR predominan más bien procesos de reparación cerebral, ya sea de reorganización neuronal, toda esta cuestión que se habla como de organización de la información, recuerdos, memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, también se menciona que una de las funciones importantes del sueño es como contribuir en regulación de temperatura corporal. Cuando el organismo se encuentra trabajando durante el sueño, el mismo organismo se regula esta temperatura de acuerdo a la función que se vaya a ejecutar. Eso me parece a mí fascinante porque pues parece un lenguaje divino también, ¿no? O sea, cosas de las cuales nosotros no tenemos ni siquiera conciencia que están pasando y aún así suceden como parte del sueño mismo. Entonces, no tanto como onírico, pero sí como cuestiones que suceden en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, y que son importantísimas y suceden en la hora de dormir. Sí, y bueno, es muy interesante esta parte también como del pensar el dormir como este descanso, ¿no? Como una reparación del cuerpo mismo. Más allá sí de si tuvimos algún sueño, como estas imágenes, ¿no?, que mencionábamos, y también por el hecho de que sí se diferencia un poco el hecho del descanso del sueño mismo. Y es que precisamente me hizo recordar un poco con la respuesta de Jenny,
que decía que era como que nuestro cerebro no descansaba, que se mantenía activo, que hacía sus funciones también de mandar imágenes, así como pues regular cierta parte del cuerpo, ¿no? Y para más o menos ubicarnos un poquito en lo que serían este tipo de estudios que se comenzaron tal vez de manera más neurológica o científica o con otros métodos más allá de un estudio de los sueños como tal, en una interpretación, por ejemplo, de los símbolos y demás, porque pasamos, ¿no?, como a un aspecto más biológico, más del cuerpo mismo. Es interesante porque finalmente el acto de dormir pues trae consigo sí los sueños y sí una reparación corporal, ¿no? Yo me encontré aquí que en 1920 Hans Berger comenzó sus estudios sobre la electroencefalografía en humanos, y es la representación gráfica y digital de las oscilaciones que muestra la actividad bioeléctrica del cerebro al ser registrada mediante electrodos colocados sobre la piel del cráneo. Entonces tenemos también como ya un parámetro de alguna fecha, ubicarnos de cuándo se empezó también de otra manera, ya con otra tecnología, con ciertas capacidades, a estudiar de diferente manera todas estas actividades cerebrales, ¿no? Sí, pero que a pesar de eso, el mundo de los sueños aún sigue sin dar respuesta a justamente eso. ¿Por qué soñamos? O sea, obviamente existen estudios que demuestran cierto comportamiento cerebral o energético en determinadas zonas cerebrales, pero ¿por qué? O sea, esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? ¿O por qué no en otro lado? ¿Por qué en otros lados? ¿Y por qué las imágenes de nuestros sueños? Para terminar un poquito esta cuestión de... que por cierto es muy interesante lo que nos mencionas, porque pues sí, a final de cuentas los avances han sido vastos, pero no deja de haber este halo de misterio sobre el sueño, sobre nuestra vida onírica. Y es curioso, sabemos muchísimas cosas de muchísimos aspectos del mundo que nos rodea, pero nuestro soñar sigue siendo un misterio. A veces hay quien lo intenta reducir a una cuestión meramente biológica. Yo no lo puedo concebir así, pero vamos por partes. Entonces, continuando con esta cuestión del aspecto biológico del sueño, hay consecuencias al momento de no dormir bien o lo necesario para el organismo. Muchas veces se habla como de dormir 8 horas, ¿no? Dormir tanto tiempo. La realidad es que no hay una pauta general o una norma general para todo el mundo sobre cuántas horas hay que dormir. Hablando de un organismo, el organismo de alguna u otra manera también aporta esa respuesta de decir, bueno, este sueño me fue suficiente, necesito más, etc. Claro que influyen otros factores. Factores como el estado de ánimo, factores como el lugar donde te encuentres. No es lo mismo dormir cuando estás de vacaciones que dormir cuando tienes que hacer varias actividades. Entonces no hay una norma, pero cuando al organismo le hace falta sueño, hay consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, un deterioro en cómo funcionas en el día. Te sientes más cansado, te sientes con sueño, tu energía no está bien al 100%. También hay como esta disminución en el rendimiento intelectual, en donde pues obviamente no tienes la misma agilidad mental porque falta algo. Tu organismo te pide algo. Hay una disminución en los reflejos. Y esto es importante porque a veces esto puede favorecer ciertos accidentes. ¿Cuántas veces no ha pasado que una persona está como con cierto sopor o va manejando o algo así, y eso hace que de alguna u otra manera no se encuentre tan atento, tan atenta a lo que pasa a su alrededor, y eso puede provocar algunos accidentes también?
Fíjate que hay algo aquí, bueno, irritabilidad, ¿no? Cambios de humor, también sucede. O sea, que ¿cuántas veces no te has sentido tú, Diana, enojada cuando no has podido dormir bien? Yo sí. O sea, cuando no he tenido un buen descanso, quizás me siento más irritable, con un humor no tan bueno, como fastidiado, como querer dormir. No, incluso pasa mucho con los niños, ¿no? También que dicen, el niño está muy berrinchudo, muy irritable y dicen, tiene sueño, y el niño no expresa que tiene sueño, pero ¿Sí? Pues la mamá sabe que tiene sueño. Pues sí, también. Y bueno, hay algo aquí interesante porque también la privación de sueño ya de una manera más severa puede provocar alucinaciones. Entonces, aguas ahí. Me acuerdo de esta película, la del maquinista, de un tipo que no puede dormir. Siempre se está quedando dormido y siempre algo le impide dormir. Algo. Él ya bajó de peso de una manera extrema. Si lo ven, o sea, es un personaje que se mueve lento, que se ve cansado, que se ve como, ¿cómo decirlo? Aturdido, distraído. Y justamente en la película él tiene ciertas alucinaciones. Alguna vez se nos preguntó que si creíamos que eso podía ser una especie de psicosis. Pero bueno, también hay que ver esta cuestión. Alguien sin dormir, y sin dormir, ese tipo llevaba sin dormir un año entero, creo. O sea, sin pegar ojo ya bastante tiempo. Pues es muy probable que tuviera este tipo de alucinaciones. Entonces, son cosas para tomar en cuenta, ¿no? Algunas consecuencias del no dormir bien. No pensaríamos que influye mucho, pero el sueño y el dormir, así como hacías la diferencia, ambos tienen grandes consecuencias en la vida de vigilia, por decirlo así, en la vida de día. Bueno, aquí también ahorita que hablas de las consecuencias del no dormir, yo les tengo también otro como dato curioso. Y es que en 1964, Randy Gardner tiene el récord documentado científicamente de ser el ser humano que ha durado más tiempo despierto sin estimulantes. A sus 17 años de edad, estudiante del Instituto Alta en San Diego, California, se mantuvo despierto por 264 horas, rompiendo el récord anterior de 260 horas en el poder de Tom Browns en Honolulu. ¿Cómo ven? Demasiado tiempo, ¿no? Sí. Y pues sí, no sé, son datos que te dejan como impactado, ¿no? Porque, pues quizás también es como sabido, estas personas llamadas fakires, que se privan del sueño y tienen un manejo distinto corporalmente hablando y quizás no llegan a las consecuencias que hemos como platicado ahorita. Son como casos excepcionales. Y como lo dijimos, no hay una norma general. Son cuestiones que pueden acontecer si uno deja de cuidarse en ese aspecto de un sueño bueno o que se considere bueno. A veces nos sentimos muy preocupados, ¿no? Ay, es que no dormí 8 horas, no dormí tal. Pero pues muchas veces hay gente que duerme poco y se siente bien. Y digo, bueno, pues es que es cada organismo también, cada sentir. Y hay gente que duerme muchísimo y se siente fatal también. Y a veces esta cuestión del sueño y el dormir, pues como lo mencionábamos, tiene también relación con aspectos que tienen que ver con tu humor, con pues tu vida diaria, realmente. Lo que se llama depresión, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no podemos tampoco dejar de mencionar en este podcast a Sigmund Freud, que fue este psicoanalista vienés que tuvo el tino de llevar la interpretación de los sueños a un estatus diferente. Ya habías mencionado la interpretación de los sueños con los egipcios y ya habíamos mencionado cómo se pensaban los sueños provocados por una deidad.
¿Qué es lo que hace Freud con el psicoanálisis? Lleva el sueño en relación directa con el soñante. Ya no hay una deidad, ya no hay un dios, ya no existe tanto esta cuestión del sueño premonitorio. Ahora es más bien una relación inconsciente con el soñante. A mí me parece un parteaguas en el estudio justamente del sueño, en la ciencia del sueño. Es, digámoslo así, como se los menciono, pone el sueño en total relación con el soñante. ¿Cómo es esto? Bueno, el sueño, a final de cuentas, es una producción inconsciente que tiene que ver con fantasías, con deseos, con, sí, cuestiones de la vida diurna, pero que se relacionan con el lenguaje inconsciente. Y Freud se da cuenta que el sueño se comporta también como un lenguaje y tiene distintos mecanismos, y menciona que justamente al dormir nosotros tenemos como cierta censura en la vida diurna para que los contenidos inconscientes se deformen lo suficiente para no llegar en su estado, digámoslo así, natural a nuestra conciencia. Y él menciona que al dormir esa censura baja y el sueño logra como una especie de mini victoria o pasa a ese estado consciente. ¿Por qué se posibilita esto? Bueno, porque el sistema motor está apagado, no puede llevarte a la acción, no puedes moverte, no te va a causar ninguna especie de peligro, porque realmente pues, estás dormido, no hay influencia sobre el sistema motor. Entonces se habla como de esta especie de mini victoria, ¿no? Lo fabuloso que pienso yo que tiene esta cuestión de la interpretación de los sueños inaugurada y estructurada, digámoslo así, puesta en un sistema, como lo hizo Sigmund Freud, es la posibilidad del soñante mismo de otorgarle un sentido a su propio sueño. Muchas veces se tiene la fantasía de que es el psicólogo o el psicoanalista el que interpreta sueños, como si fuese un adivinador o un mago, y no es así. Quien interpreta el sueño es el soñante. Y pongamos algo en claro: cuando uno habla y platica un sueño, no platica el sueño, platica lo que se acuerda del sueño. Digámoslo así, una deformación que existe. Y yo leía una conferencia de Borges que habla sobre las pesadillas, y él hacía mención de lo mismo, citando a otros autores, que nuestra memoria del sueño es realmente nula. Lo que platicamos, lo que hablamos, son deformaciones, son construcciones nuestras que ponemos sobre el sueño. Digámoslo así, nosotros le otorgamos como un orden lógico a ese sueño. Y Freud se dio cuenta que bajo la técnica de la asociación libre es posible darle un sentido al sueño y que ese lenguaje del sueño esté relacionado con un lenguaje inconsciente del soñante. Entonces eso a mí me parece digno de notar y de señalar en este podcast, justamente que hablamos del sueño. Bueno, y es que sí, bien lo dices, hay ya con él, con Sigmund Freud y sus postulados sobre el sueño, pues esta diferencia, ¿no? Yo les mencionaba sobre los intérpretes. Sí. Alguien iba y le contaba su sueño y lo escribía para después pasárselo a un intérprete, que era el que iba a dar luz o camino sobre esa manifestación en el sueño del soñante, ¿no? Entonces, es una volcadura, a mí me parece, de esta forma de interpretar los sueños y de atribuírseles a deidades y a otras cuestiones. Ahora pasan a este estatuto más personal, ¿no? Como yo soñé, yo estoy acordándome de ciertas cosas, yo lo expreso, y sobre de eso
hay cierta así como análisis o interpretación del sueño mismo, de uno mismo, pues. Es como bien lo dijiste, un lenguaje inconsciente de esta instancia psíquica que Freud también postuló, en el que se sucedían cosas que en la conciencia o en la vigilia no estaban presentes, de esa manera, ¿no? Como tan pronta en los sueños. Bueno, sucede que hay estas manifestaciones de un lenguaje inconsciente y que se le puede dar un sentido o una, voy a decirlo así, una traducción, una interpretación de esto que se nos dice en ya hablándolo, ¿no? O sea, como ahorita nosotros estamos platicando, estamos teniendo ciertas ideas, están fluyendo. No es lo mismo si a lo mejor yo les cuento un sueño y yo me quedo pensando sobre de ese sueño, qué es lo que más me pareció relevante, qué es lo que a lo mejor sí me dice algo, a lo mejor a otras cosas no, otras cosas carecen de importancia, pero finalmente es como esta parte de la que uno mismo puede dar cuenta. El psicólogo o el analista puede ser como una vía, ¿no? Una vía de la que podemos hacer uso para que nos vaya dando cierta orientación, pero finalmente pues uno mismo es el que hace como esta interpretación, hablando de los sueños, fuera de un trabajo pues más terapéutico, ¿no? Como esta parte que también nos ayuda como a dar pues sí cierto sentido a algo que tal vez nos esté aconteciendo en la vida. Así es. Y a diferencia de lo que a veces uno pudiese pensar, ya sabes, yendo justamente a puestos de revistas, quizás donde venden libros, uno puede encontrarse con algunos textos que hablan sobre la interpretación de los sueños, pero no tiene nada que ver con esta cuestión freudiana que hemos como abordado un poquito, sino más bien con esta... no sé cómo nombrarlo, pero es digamos una manera de hacer universales los sueños al momento de decir que si soñaste con tal cosa significa tal cosa, que si soñaste esta otra pues significa esta otra cosa, nada muy lejano a esta tradición antigua en donde los sueños siempre han significado quizás algo premonitorio o alguna visita de algún ser querido o alguna deidad, ¿no? Pero bueno, claro, los sueños tienen también mucho que ver y más bien tienen que ver con la historia personal del soñante, con esa historia singular. No sé, todo esto que hemos como platicado entre deseos, fantasías, cuestiones que se combinan con cosas que vivimos en la vida diurna y que de repente el sueño toma este estatus de lenguaje y en donde se combina con reglas lingüísticas y hace un montón de escenificaciones, casi llegando bueno, comparándolo, ¿no? Como con una obra de teatro. Pero bueno, es realmente un tema bastante interesante y peculiar porque nos atañe a cada uno de nosotros y es parte de cada uno de nosotros, pero siempre de una manera diferente y totalmente distinta. Esto me lleva a, bueno, a hacer esta pequeña dinámica, ¿no, Diana? Que a ti en particular se te ocurrió. ¿Quieres platicarnos de qué se trata? Bueno, pues había pensado como también por parte de nosotros compartirles un sueño que hayamos tenido, ¿no? Que a lo mejor nos resulte llamativo o relevante o que tuviera como algún sentido, porque bueno, no todos los sueños son como tan relevantes, ¿no? Para cada uno. A veces decimos, soñé con tal cosa y hasta la platicamos o sí, la escribimos o no sé, o la recordamos constantemente porque algo del sueño pues causó cierta ya sea emoción o incluso alguna pregunta, ¿no? Así como, ¿por qué soñé esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces nos quedamos pensando y por eso me había ocurrido como pues compartirles esta parte
No sé si quieras, ¿quién comienza, tú o yo? Yo empiezo porque mi sueño no es largo, pero tiene una historia particular. Es un sueño, fíjate, es curioso, del que todavía me acuerdo, pero lo soñaba cuando era niño. Y lo soñaba muchas, muchas veces. Fue un sueño como muy recurrente. Y se supone que yo en ese sueño era como un soldado, ¿no? Un tipo Rambo, por decirlo de alguna manera. Y en ese sueño estábamos combatiendo contra el diablo. O sea, era curioso. Y se supone que en algún momento del sueño yo tenía que subir como por una torre, lo recuerdo. Pero era como unas escaleras que jamás terminaba de subir. El sueño siempre se interrumpía en el mismo momento, en el momento en el que yo tenía que estar subiendo las escaleras, y iba corriendo. Y ya, terminaba el sueño. Nunca llegaba al lugar donde supuestamente se encontraba el diablo. Entonces, me acuerdo que ese sueño lo tuve varias veces, en repetidas ocasiones. Y para mí, no sé, más que miedo me resultaba curioso porque me gustaba, digamos, la temática, que era como que estábamos en guerra y yo era como un soldado y tenía que ir a atrapar al malo, que en ese caso era el diablo. Pero pues sí me preguntaba pues por qué como que lo soñaba tantas veces. Y bueno, ahí se quedó, y ese es como el sueño que traigo para ustedes. Muy interesante y hasta divertido, ¿no? Sí. Un poco durante el sueño. Y es que así hay sueños que se repiten y a veces no sabemos como por qué. Y a veces no son exactamente igual, pero es como el mismo contenido, ¿no? Por así decirlo. Bueno, yo también tengo un sueño, o lo tenía, o lo tuve alguna vez también en mi infancia. Yo creo que muy pequeñita, como, no sé, edad de kinder, yo creo. El caso es que yo recuerdo que no es que el sueño lo tuviera muy frecuente, sino que el recuerdo del sueño aparecía muy frecuente durante mucho tiempo, todavía muchos años después. Lo recordaba como preguntándome, sí, por qué lo recordaba si ya lo había soñado, pero por qué, ¿no? Como cierta intriga o cierta incógnita. Pero el caso es que en el sueño se supone que yo era una bebé y que estaba como en especie de, les llaman portabebés, ¿no? Estaba como en la entrada de mi casa, así en el portabebé, viendo hacia arriba, y al ver hacia arriba, estaba, digamos, un sujeto parado frente a mí, pero jamás le podía ver el rostro. Y era como decir, bueno, pues quién era, qué estaba haciendo ahí y por qué yo me sueño de bebé, ¿no? O sea, estar viendo como si fuera bebé hacia otra persona grande. Y aparte también en el sueño era como que esta persona, este sujeto, atacaba o era, no sé, malo. Y sí, tenía como esta cierta intención de ataque, y yo me recuerdo asustada en ese portabebé. Entonces, bueno, nunca lo volví a soñar, pero sí era como el recuerdo del sueño constantemente. Y yo también me puse como a indagar un poco, ¿no? Yo quería saber si a lo mejor era un sueño o era un recuerdo, porque finalmente aparecía pues muy constantemente. Y yo recuerdo que igual en esa edad como de kinder, 5 o 6 años o hasta menos, no sé, mi mamá tenía un amigo que la iba a visitar a su casa. Y yo un día le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿cómo se vestía tu amigo, no? El que venía. Y le digo, de casualidad usaba chaleco, pantalón, etcétera. ¿Por qué? Porque así lo recordaba a este sujeto en mi sueño. Y a lo mejor, no sé si se tratara de un recuerdo, pues más bien es recordar a este sujeto simplemente tal vez mirándome, ¿no? De bebé. Y sí, mi mamá me respondió ciertas características muy parecidas y yo dije, bueno, puede ser cierto sentido o cierta respuesta a como recuerdo o sueño que yo
pues tuve durante mucho tiempo. Pero bueno, dicho así, pues sí me causaba como mucha intriga, ¿por qué, no? ¿Por qué lo recuerdo? Es como, o sea, es como cuando se te viene a la mente una canción solita, ¿no? Que tú tarareas y demás. O sea, solito el recuerdo también como que se presentaba. Y bueno, esa es como la parte de este sueño recuerdo. Y un poquito así como de de que le encontré como respuesta, digámoslo así. Muy interesante tu sueño también. Y me quedo pensando justamente en que en muchas ocasiones, tú bien lo mencionas, hay sueños que no son particularmente indiferentes, pero hay otros que nos causan cierta impresión, más o menos duradera, o nos hacen preguntarnos cosas o nos dejan muchas veces con alguna sensación emocional o a veces hasta corporal. ¿Cuántas veces no los sueños han sido parte de alguna decisión importante para alguien o también como fuente de inspiración? Yo tengo dos casos muy particulares en donde el sueño ha servido de inspiración. Uno de esos casos es del violinista italiano Giuseppe Tartini. Tiene una obra titulada El Trino del Diablo. Y esta pieza al parecer tiene como una historia detrás. Y se supone que en una noche Tartini, pues bueno, se encontraba dormido y él relata en una carta que tuvo un sueño. En ese sueño se le aparece un demonio. Y este demonio al parecer quería como comprarle el alma a Tartini y quería hacer un trato con él y todo eso. Y bueno, Tartini en un momento dado le ofrece su violín para que toque alguna pieza. Entonces, bueno, el diablo comienza a tocar la pieza con gran maestría, con un virtuosismo que a Tartini le dejó totalmente sorprendido. Y el sueño termina, Tartini despierta e inmediatamente quiere emular la pieza que el demonio tocó en su sueño. Pero bueno, él comenta que le fue totalmente imposible, que lo que él escuchó en ese sueño fue algo realmente más allá de lo que él pudo haber creado. Y bueno, la obra resultante se llama así, El Trino del Diablo, por si la quieren buscar. Y de hecho en el podcast se ha estado reproduciendo. Entonces es una historia bastante interesante. Y otra historia un poco similar es... esta historia la encuentro yo en un libro que se llama 60 segundos de lo inaudito. Este libro es curioso porque tiene, digamos, datos que supuestamente pues tardas como un minuto en leer, pero son datos culturales curiosos, muchas veces datos sorprendentes que te dejan como pensando cómo pudieron suceder así las cosas. En la segunda página de este libro se cuenta una pequeña historia, se las voy a leer. Cierta noche, mientras se disponía a dormir pensando en una portada apropiada para esta publicación, el ilustrador Benjamín Orozco López tuvo un extraño sueño. Un ser diabólico de mirada maligna y aspecto repelente entreabría la puerta de la habitación y observaba al indefenso durmiente, como acechándolo con quién sabe qué horrible propósito. Al despertar, el dibujante se sintió impulsado a plasmar la visión nocturna. Esta se repitió noche a noche hasta que la portada estuvo concluida, y así quedó el retrato de la pesadillesca criatura. Y les voy a tratar de describir la portada. Es un demonio, tiene una mano en la puerta con la que al parecer acaba de abrirla, y la portada solamente muestra como la puerta entreabierta, justamente la mano del demonio sosteniéndola, y un demonio, la cabeza de un demonio con unos cuernos morados y una mirada como con ojos de gato y saliva, como justamente se está saboreando al durmiente. Y bueno, a mí me llama la atención que estas dos historias comparten el significante del demonio.
En ambas hay un demonio que se hace presente. Entonces, no sé, me llama particularmente la atención esa cuestión. Pero bueno, se las quería relatar, me parecen historias bastante interesantes. ¿Y qué te parece, Diana, para terminar este podcast y este recorrido de la vida onírica? Hacemos mención de algunas películas en donde el sueño sea uno de los aspectos más relevantes de la película. ¿Tú conoces alguna? Sí, pues yo creo que muchos conocemos la película de El Origen, en donde pues se van, bueno, los personajes de esta película se van insertando, ¿no? Como un sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, y van así accediendo a diferentes niveles, hasta llegar al nivel último, ¿no? Que es el limbo, y que posiblemente si permaneces ahí, pues ya no puedes regresar. Y bueno, en lo particular a mí esta película pues me parece muy interesante, me gusta mucho, y también tiene como esta parte, pues sí, de análisis de la misma película y del mismo concepto que se toma de los sueños, como para representar algo de ellos en la película, ¿no crees? Sí, yo leí por ahí que supuestamente el director, que es Christopher Nolan, se le ocurrió esta película, o la inspiración fue también como a raíz de un sueño. Entonces es como curioso también. La peculiaridad es esa, ¿no? Es como estar en un sueño pero de manera lúcida, y poder como controlarte en el sueño, o poder hacer, digámoslo así, moverte a voluntad en el sueño, o construir a voluntad en el sueño, que es como todavía más espectacular, pienso yo. Yo me acuerdo de las películas de Freddy Krueger, un clásico en donde pues obviamente pues este ente, ¿no?, que se hace presente en las pesadillas y martiriza y tortura a las personas que sueñan con él. Yo me acuerdo de, por ejemplo, la película del Gran Pez. Hay una escena muy particular en donde se habla de un sueño que el protagonista tuvo, y más o menos decía así, ¿no? Que él un día soñó que llegó un cuervo y le avisaba que su papá se iba a morir, y al parecer tuvo el sueño como en repetidas ocasiones. Entonces él se espantó y le contó a sus papás y todo. Entonces pues el papá se quedó así como espantado, ¿no? Total que llegó la fecha en donde se supone que el papá iba a morir, pero no pasó nada. O sea, no aconteció nada. Al día siguiente le llegan con la noticia de que el lechero se había muerto en el porche de otra casa. Entonces, como entre un sueño chiste, ¿no? Es una historia chistosa. Y otra película que yo me acuerdo es la del Maquinista, en donde no tiene tanto que ver con el mundo de los sueños, pero sí con la falta de dormir. La falta de... no de sueño, porque ese personaje, el protagonista de esa película, siempre estaba muerto de sueño, pero sí con estas cuestiones de la falta de, ¿no? Creo que por ahí lo habíamos también como mencionado en el podcast. ¿Tú recuerdas alguna otra película, Diana? Pues por el momento no recuerdo alguna escena de alguna película que tenga que ver como con el sueño, pero ahorita que mencionas este dato de que la película del Origen pues también fue como de cierta manera inspirada en un sueño, y ahorita con los datos que nos comentas de la canción de... ¿Cómo dijiste que se llamaba? Giuseppe Tartini, y su pieza se llama Trino del Diablo, en español. Que también fue como inspirada desde un sueño, y por ejemplo la portada del libro, y que aparte de todo también se ha soñado con demonios. Yo creo que muchos hemos soñado con ciertas entidades de, pues como de miedo, ¿no? Y eso me llama la atención. Y también este aspecto de la inspiración que pueden causar los sueños también para plasmar algo en esta otra realidad, ¿no? Porque también, bueno, si no bien de películas, también me acordé de una canción de los Beatles. Es la de
Let It Be, me parece, en donde Paul McCartney pues sueña con su madre, ya que ya había fallecido, sueña con ella y en el sueño ella le empieza como a decir esta cierta letra de la canción, bueno, de la canción que él hizo después, pero ella le menciona como cierto mensaje hacia él y pues eso le sirve de inspiración para crear la canción. Qué interesante, ¿no? Que algo que puede ser cotidiano tenga gran impacto en la vida de las personas o en obras culturales que se vuelven icónicas. Me parece algo digno de tomar en cuenta y de tener, pues sí, en cuenta que no despreciemos tanto nuestros sueños. A veces, quién sabe qué sorpresa nos podremos llevar si les hacemos un poco más de caso, ¿no? Quién sabe, no lo sé. Pero bueno, hemos llegado al final de este recorrido en donde hemos hablado sobre el sueño, sobre la vida onírica, los sueños, algunas películas. A mí particularmente me resulta un tema fascinante, me gusta bastante y pues nada, muchísimas gracias a todos por escuchar, por estar aquí con nosotros en un podcast más, ya me estoy trabando. Y pues nada, no tengo nada más que agregar. Diana, ¿quieres comentar algo? Nada más que me ha gustado esta elaboración del tema de los sueños, una vez más en esta otra entrega. Y en lo personal espero que a lo mejor haya una segunda parte también, porque está como interesante seguir como conversando de este tema. Perfecto. Y pues bueno, sin nada más que mencionar, nos vemos la próxima.